Bueno, hola a todos. Vamos ahora con los contenidos exclusivos de este mes del curso de la Ley 39. Vamos a ver el supuesto práctico. Tenemos 7 preguntas. No me acuerdo de qué administración lo saqué. Aquí nos hablan del Ayuntamiento de Atajate, pero no. Parece que era algo de la Diputación de Málaga, me parece que era. Pero bueno, es un examen oficial. Y es sobre todo de la parte del principio, del tema de los interesados, la capacidad de obrar, estas cosas. Pero bueno, yo creo que, bueno, puede ser bastante interesante, sobre todo para hacer un repaso pues eso, completo de esa parte inicial de la ley 39. Nos cuentan un par de movidas, tenía bastantes más preguntas, por supuesto, acoté para que fuera un tiempo razonable el de la explicación. Pero bueno, nos cuenta una historia primero. El 7 de enero de 2019, Francisco Martínez Osorio, con capacidad de obrar ante la Administración, presenta una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo en el Registro General del Ayuntamiento de Atajate. Sí, Atajate. La mencionada solicitud contiene únicamente su nombre y apellidos, y los hechos, razones y petición expresados con toda claridad en que se concreta la solicitud. En el momento de la presentación, el interesado exige en el citado registro una copia en la que figura el día 7 de enero de 2019 como fecha de presentación. Bien, eso lo hace con buen criterio. El ayuntamiento notifica una resolución con fecha 17 de enero al interesado en la que se le informa que la solicitud de iniciación que presentó el 7 de enero de 2019 no reúne los requisitos exigidos, requiriéndole para que en un plazo de 5 días subsane la falta. Asimismo, se le indica que si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición. Vale. Se ha constatado que existe otra interesada, doña Valentina González Ruiz, que sin haber iniciado el procedimiento tiene intereses legítimos que pueden verse afectados por la posible resolución que se adopte. Nos cuentan esa historia primero y luego nos hablan de otra movida. Doña Clara Hurtado Gutiérrez, con fecha 4 de febrero del 19, interesada en otro procedimiento administrativo, presenta en el mismo registro general recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó un acto. Este inadmite el recurso alegando que se ha presentado fuera de plazo y por tanto la resolución ya es firme. Inadmisión por extemporáneo. Como inciso, un clásico anda que no he desestimado, bueno, que no he inadmitido yo recursos por extemporáneos. Cientos, literalmente. No con gusto. Bueno, con gusto sí, porque a efectos de trabajo son más fáciles de hacer, que no tienes que informar, no tienes que entrar en el fondo del asunto, pero de verdad es súper habituales. Pero bueno, eso se le inadmite por entender que es extemporáneo. Y de acuerdo con el 39, tenemos que contestar a las siguientes preguntas. Lo dicho, he acotado, he metido 7, creo que son, de las bastantes más que tenía supuesto. Bueno, primera pregunta. Que esta al final no deja de ser una teórica encubierta, pero que bueno, es interesante para hacer un repasito de un artículo que da bastante juego. Nos preguntan, ¿quiénes van a tener capacidad de obrar ante las administraciones? Claro, aquí realmente, ya en el propio enunciado nos decían que este señor, Francisco Martínez Osorio, tenía capacidad de obrar. Podían haberle dado una vuelta de tuerca y en función del contenido del enunciado luego hacernos la pregunta. No se hizo así. Es pregunta eso, teórica encubierta. ¿Quiénes de los siguientes tienen capacidad de obrar? Vale, yo creo que está casi por descarte. O sea, yo creo que esta es una pregunta, ahora vemos el artículo y tal, pero yo creo que esta es una pregunta que casi por descarte la quitamos. Porque, claro, la D nos dice únicamente las personas físicas. Chirría un poco, ¿no? A poco que manejemos un poquito la normativa y la práctica y tal, yo creo que las personas jurídicas también nos damos cuenta que van a tener. Y la C es un poco la inversa, únicamente las jurídicas. Y esto, hombre, solo faltaba, con perdón, y meter otra expresión, solo faltaba que solamente fueran las personas jurídicas las legitimadas, o las personas físicas, entonces no tiene sentido. Entonces, capacidad de obrar tanto las personas jurídicas como las físicas. De ahí que esté únicamente de la opción C y el únicamente de la opción D, en ambos casos, pues hagan que sean opciones incorrectas. Y luego, en ningún caso los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación está permitida por el ordenamiento jurídico. A ver, ese en ningún caso también queda un poquito mal, efectivamente. Alguna referencia en el artículo hay a los menores de edad y una formulación bastante similar a lo que tenemos a continuación, pero es justo en ciertos supuestos los menores de edad sí que tendrán capacidad de obrar. No sé, esa referencia en ningún caso convierte también en incorrecta la opción B. Bueno, entonces la buena es la, claro, de ahí que esté subrayada por otra parte, pero la buena es las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Vale, esa sería la buena. Vemos aquí en artículos el 3, capacidad de obrar. Y nos hacen varias referencias. Claro, la buena, personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Es básicamente un copia y pega. Luego, claro, es verdad que hay una referencia a los menores de edad. Claro, los menores de edad en ciertas situaciones y concurren determinados requisitos sí que van a tener capacidad de obrar. Y nos dicen, vale, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia, perdón, de la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela.
Se exceptúan menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte a los derechos e intereses de que se trate. Pero sí que en ocasiones, si conjuran estos requisitos, los menores de edad también tendrán capacidad de obrar. Aquí me dices en ningún caso. No, joder, en ciertos supuestos sí. Luego también tenemos otra referencia en el artículo que no tiene nada que ver con lo que nos meten en las preguntas. Pero bueno, también interesante para repasar. Cuando la ley lo declara expresamente, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos. Ese sería el conjunto de los que pueden tener capacidad de obrar, según este artículo 3 de la ley 39. Y claro, pues un poco analizando las opciones incorrectas, lo que os decía, únicamente las jurídicas, no, únicamente las físicas tampoco, físicas y jurídicas en ambos casos, siempre que tengan capacidad de obrar de conformidad con las normas civiles. Es lo que dice la letra A del artículo 3 y es lo que dice la opción A de esta pregunta. Y luego lo de los menores, pues con esas consideraciones que ya hemos hecho. Vale, primera pregunta vista. Luego la segunda, por el concepto de interesado, que también es interesante, claro. Valga la redundante. Interesado es interesante. En relación con el concepto de interesado que se establece en la ley, está Valentina González Ruiz. ¿Qué pasa con ella? Claro, acordaros que eso nos lo contaban en la parte A del enunciado, hacia el final de todo, nos hablan de otra señora, Valentina González Ruiz, que tiene intereses legítimos que pueden verse afectados por la posible resolución que se adopte. Aquí en la pregunta no juega mucho con eso, pero vamos a enfatizar un detalle sobre el concepto de interesado que yo creo que es súper interesante y que de cara a preguntas más difíciles seguro que daría más juego. Nos dicen, en relación con el concepto de interesado que se establece en la ley, ¿qué pasa con doña Valentina? Claro, Valentina es interesada porque es titular de un interés legítimo que puede resultar afectado por la resolución. Pero ojo, se le exige no solo que tenga ese interés legítimo, que se pueda haber afectado por la resolución que se pudiera dictar, sino que se le exige que se persone en el procedimiento antes de que caiga resolución definitiva. Vale, y ojo con eso, que esa es al final la diferencia respecto al interesado, en función de que tengas derechos o intereses en juego en el procedimiento que sea, es la necesidad de personación. Cuando tienes derechos no te exigen eso de que te persones antes de que recaiga resolución definitiva. Sin embargo, si lo que tienes son intereses, ahí sí que te van a exigir que te persones antes de que recaiga la resolución definitiva. Entonces la correcta es la C y aprovechamos para ver el artículo siguiente, el cuarto. Claro, sobre los interesados, vale, si lo promueves, o sea, si eres tú, digamos, el que inicias el procedimiento, el que lo promueves, ya sea porque tengas derechos o intereses, obviamente tú promueves el procedimiento, tú eres el que haces lo que sea necesario para que se inicie, pues obviamente tendrás esa condición de interesado. Pero luego, si no eres el que lo promueve, ahí depende de que tengas derechos o intereses, pues es más o menos exigente la regulación. Aquí nos dicen en la letra B, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que se puedan ver afectados por la decisión, o sea, por la resolución que se dicte en ese procedimiento. Y punto. Si tienes derechos, ninguna referencia a la necesidad de personarte. Y sin embargo, en la opción C, que es un poco en relación con la cual se hace la pregunta, nos dicen, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan verse afectados por la resolución, que es la historia que nos contaban antes de Valentina, y se personen en el procedimiento antes de que recaiga la resolución definitiva. O sea, lo que os decía, si promueves el procedimiento, da igual que sea porque tengas derechos o intereses, da igual. Si lo promueves, siempre eres interesado. Lógico. Y luego, respecto a los que no inician el procedimiento, los que no lo promueven, si tienes derechos, por tener el derecho, eso ya te convierte en interesado, independientemente de que te persones o no. Y, sin embargo, si lo único que tienes son intereses, entonces ahí sí se va a exigir que, además de tener esos intereses, evidentemente, te persones antes de que recaiga la resolución definitiva. Vale, interesantes esos matices y bueno, respecto a las preguntas, pues nada, la correcta, la C de Cáceres, que, bueno, juega un poquito con lo que os comentaba de esa necesidad de personarse. Y luego en la misma línea, de hecho motivamos con el mismo artículo, si no me equivoco, sí, justo, en la misma línea de esos temas del interesado y motivando con el mismo artículo, nos dicen, si la condición de interesado de este señor, de Francisco Martínez Osorio, derivara de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición, correcta cualquiera que sea el estado del procedimiento. Y esto es literalidad de la ley, o sea, es que es básicamente entre el enunciado y la opción es copia y pega todo de la ley. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Claro, aquí juegan con el tema de los momentos, no se discrepa sobre el hecho de que sea transmisible esa condición de interesado, sino que juegan con, digamos, limitaciones temporales que nos podríamos encontrar en función del momento en el que se encontrará el procedimiento. No hay ninguna, cualquiera que sea el estado del procedimiento. Eso nos dice la ley claramente y eso nos dice la opción A. La opción B nos dice, bueno, pues, no sé qué, la fase de iniciación, fase de instrucción, fase de finalización. No, da igual, no hay ninguna referencia a la fase del procedimiento. Si esa condición de interesado deriva de esa relación transmisible, pues el derechohabiente se convierte en interesado independientemente del momento en el que se encuentre el procedimiento.
Vale, correcta la A y lo dicho, motivación con el mismo artículo. En este caso a través del punto tercero. Vale, luego la cuarta, sobre si se puede actuar por representante. A ver, sí, mira que pueden preguntar cosas del tema de la representación. Y de hecho he visto montones de preguntas, tanto prácticas como teóricas, pero esta es la más básica. Sí, joder, claro, pues puedes actuar por representante. De ahí luego toda la regulación que hay respecto a los representantes y a los apoderamientos y todas las movidas. Es lo básico, sí, claro, puedes actuar a través de un representante. ¿Puede don Francisco Martínez Osorio actuar por medio de representante? Sí. Y se van a entender con este las actuaciones, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Vale, de hecho es lo primero que nos dicen. O sea, lo que os digo, el artículo 5 de la representación es bastante extenso. Luego tienes un registro electrónico de apoderamientos, también una regulación bastante extensa, muy bien, tal. Pero es que es lo primero que con lo que juegan para esta pregunta es lo primero que nos dicen. Efectivamente, los interesados con capacidad de obrar, que además fijaros que se intentan ceñir bastante a la literalidad para evitar impugnaciones en este examen, porque ya nos dicen, Francisco Martínez Osorio con capacidad de obrar. Presentar la solicitud de iniciación. O sea, te dicen expresamente que tiene capacidad de obrar. Aquí en la ley nos dicen los interesados con capacidad de obrar. O sea, van al detalle para no dejar cabos sueltos de cara a posibles impugnaciones. Pues sí, efectivamente, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Yo diría que es prácticamente un copia y pega. Sí, efectivamente puede actuar por representante y se entenderán con este las actuaciones, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Vale, correcta la B y eso es la pregunta más básica, digamos, que nos podrían hacer de esta parte de la representación. Luego la quinta, de esta he visto bastantes supuestos, la verdad, y este es el formato más fácil, no nos vamos a engañar, pero esto nos lo podrían trasladar con una aplicación mucho más práctica. Lo dicho, yo he visto varios, de hecho en el curso de supuestos prácticos tengo, yo creo que son 3 preguntas diferentes que van todas en relación con lo mismo. Nos dicen, es lo de la pluralidad de interesados. Si en la solicitud que presenta don Francisco Martínez Osorio figurasen otros interesados, las actuaciones a que den lugar, ¿con quién se van a efectuar? Vale, y aquí lo mismo, van a la literalidad de la norma, pero esto le podrían dar un carácter más práctico, más aplicado. Vale, sería con el representante o interesado que expresamente hayan señalado y en su defecto con el que figure en primer término. Es el 7, ¿no? Sí, justo. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Y si no eliges a nadie, pues entonces con el que figure en primer término. Al fijaros, con representante o interesado que expresamente hayan señalado y en su defecto con el que figure en primer término. Lo mismo, básicamente un copia y pega de lo que se establece. Y lo dicho, esto con este formato, a ver si es tipo caso práctico, pero casi es una teórica encubierta. Pero podría tener, o sea, podrían enunciar una pregunta práctica y que fuera mucho más práctica, te podrían decir, pues, por ejemplo, una de las que me acuerdo, que es de las que están en el curso de supuestos y que de hecho es un examen de oficial de Xunta de hace unos años, te contaban algo así como, yo que sé, pues Pedro, Miguel y Ana presentan, Pedro, Miguel y Ana por este orden presentan un escrito para una solicitud para no sé qué movida. No hacen ninguna referencia a que uno sea el representante ni nada de esas características, por lo tanto, con quién se tendrá que relacionar la administración. Claro, entonces tenías que saber, si no se designa a nadie de forma expresa, tienes que ir a los interesados por cómo vengan recogidos, al que figure en primer orden. Como a la hora de hacer la anunciación me hablaban primero de Pedro, pues sería con Pedro con el que se podrían en contacto. Entonces, lo que os quiero decir es que esto hay que entenderlo. Con este formato es una pregunta más teórica, aunque sea dentro de un supuesto práctico, es una pregunta más teórica, pero se le puede dar una vueltecilla de tuerca y convertirla en una pregunta mucho más práctica. Lo dicho, artículo 7 interesante de cara a supuestos prácticos. Es el trasfondo de lo que os estoy comentando. Luego la 6, por el tema de la identificación, y también aquí podrían jugar con varias cosas, pero juegan con lo básico, y como inciso deciros que esta es una teoría, eso es la teoría, es lo que supuestamente habría que hacer, luego la práctica me consta que en muchos sitios no se hace con el nivel de exhaustividad que se debería hacer, no digo más. Es por el tema de la identificación de los interesados. ¿Qué pasa? La correcta es la C. Deberíamos de identificar si los interesados. Es que es algo bastante evidente. Pero luego, en la práctica, por desgracia, no se hace. Pero es evidente que, a priori, joder, si alguien va a hacer algo, pues tendrá que acreditar que efectivamente es esa persona. Las administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento, comprobando nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda que consten en el DNI o documento identificativo equivalente.
Vale, y esto es como empieza también el de la identificación. Digo que aquí también podrían jugar con más cosas, porque aquí el tema de las identificaciones electrónicas y tal dan juego, lo modificaron hace no mucho, entonces bueno, quizás eso sería a lo mejor más complicado, pero lo básico es que esto es casi hasta de sentido común, coño, pues en principio habrá que identificar a los interesados para ver que son ellos de verdad, no sea un fulanito haciéndose pasar por menganito. Y luego os digo de verdad que en la práctica no se hace como se debería. Pero bueno, la práctica da igual. Sobre la pregunta, las administraciones públicas obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento mediante la comprobación del nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, sea persona física o jurídica, que consta en el DNI o el documento identificativo equivalente. Entonces esto, aquí nos dicen que no, en la opción A, entonces, pues, joder, pues si no hay que identificar a la gente, pues al carajo, aquí vale todo. Luego la B nos hace una referencia a comprobar los antecedentes penales y no, joder, para algunas movidas igual sí, pero como norma general tampoco hay que pasarse. Y luego la D, a lo mejor relacionado un poco con la pregunta anterior, nos dice, vale, solo hay que verificar la identidad cuando haya varios interesados. No, tampoco es eso. Vale, correcta la C, que es, insisto, vuelven a ceñirse básicamente a la literalidad. Y luego la séptima, también sobre el tema de que surjan nuevos interesados durante la instrucción de un procedimiento, y bueno, vuelve a ir un poco en la misma línea, ciñéndose bastante a la literalidad. Nos dicen, si durante la instrucción del procedimiento iniciado, a partir de la solicitud presentada por don Francisco Martínez Osorio, del cual no se ha dado publicidad, se advierte la existencia de personas que son titulares de derechos o intereses legítimos y directos, cuya identificación resulta del expediente, y que pueden resultar afectados por la resolución que se dicte, ¿qué tenemos que hacer? A ver, parece lógico que habrá que avisarlos. No, sin habernos estudiado la ley. A lo mejor te dicen, ¿tú qué crees que sería lo más adecuado? Joder, pues avisarle, ¿no? Si te das cuenta de que hay alguien que le puede interesar lo que estás haciendo, pues que menos que avisarle. En un procedimiento administrativo y en la vida en general, ¿no? Me parece algo bastante razonable. Y efectivamente es lo que hay que hacer. Comunicárselo a dichas personas la tramitación del procedimiento. O sea, es casi de sentido común. Y eso es el artículo 8. Y además, lo que os comentaba, vuelven a ceñirse bastante a la literalidad para evitar esas posibles impugnaciones. Este fue un tribunal conservador, según mi criterio. Que no me parece mal, pero fue un tribunal conservador porque hizo eso, mucha pregunta que, aun siendo con un formato de caso práctico, pues casi eran teóricas. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos, cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunica a esas personas la tramitación del procedimiento. Vale, es lo que nos dicen. En ningún caso se comunica, solo se comunica al representante. Depende de lo que decida un señor. No, tampoco. Evidentemente, por sentido común, pues eso, si estás haciendo algo y descubres que le puede afectar a un tercero, joder, pues lo normal será decírselo. Y eso lo digo, tanto a nivel de procedimientos administrativos como a nivel de la vida. Si vas a hacer cualquier historia y te das cuenta que lo que puedes hacer tú pues va a tener consecuencias sobre terceros, pues joder, avísales para que lo sepan y puedan opinar, ¿no? Pues lo mismo lo podemos aplicar de cara a los procedimientos administrativos. Vale, y eso, artículo 8, sería la motivación. Vale, así que nada, con esto visto el supuesto práctico, y bueno, yo creo que nos ha dado para repasar sobre todo este primer bloque de los 10 primeros artículos de Ley 39, pues de forma bastante completa. Vale, visto este, nos vemos el mes que viene.